por la gracia del Padre Eterno. Compartimos la lectura de un rollo telepático, escrito por Alfa y Omega, titulado Solo la filosofía comunista es del reino de los cielos. Porque nadie divide a nadie con conceptos que no sean de amor común. Quien no cultivó una justicia común, no entra al reino de los cielos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Sí, hijito. Solo los que piensan igual llegan al reino de los cielos. Al planeta Tierra se le dio una escritura. En ella el Padre Jehová, el único Dios viviente, enseña que todos los hombres son iguales en derechos ante el Padre. Si todos vosotros sois iguales en derechos ante el Creador de todas las cosas, ¿por qué no creasteis una doctrina común? Vosotros, hijos de la tierra, prometisteis al Padre imitarlo en la tierra por sobre todas las cosas. Mas, olvidasteis la promesa. Porque cada uno pidió nacer de nuevo para buscar una verdad más en una perfección más. Se nace buscando la verdad. La verdad suprema es el Padre. Y de su verdad han salido todas las verdades que las mentes puedan imaginar. Porque nada en el Padre tiene límites. Cada uno de vosotros es una verdad viviente. Porque tenéis la herencia de la verdad Padre. De verdad os digo que la suprema verdad que queda en este mundo sale de las escrituras del Padre. Porque todo el universo creado salió de su divina palabra viviente. La verdad de cada uno es lo que pensó cada individualidad. De verdad os digo que ninguno que no pensó como pensó el Padre en sus escrituras entrará al reino de los cielos. Porque así lo prometisteis en el reino de los cielos. He aquí el significado del término, por sobre todas las cosas. De verdad os digo que de todas las doctrinas o filosofías que se han dado los hombres para gobernarse, vuestro Creador escoge la más despreciada, la más perseguida, la más calumniada, la que más lágrimas ha costado, la que más sangre ha derramado. Escoge el comunismo terrenal, la filosofía salida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa hijo del trabajo? Porque el Padre no puede premiar a las filosofías explotadoras ni en el más microscópico grado. Escrito fue, ningún rico entra al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Esta divina advertencia viene avisando a los llamados ricos desde hace ya muchos siglos. Mas, ningún rico ha hecho caso de ello. Al contrario, crearon una filosofía demoníaca que divide a los hijos del Padre en ricos y pobres. Ni ricos ni pobres se conocen en el reino de los cielos. Porque allí reina el comunismo celestial, con filosofía de niño. Allí existe la igualdad. Porque todos son iguales en derechos ante Dios. De verdad os digo que ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. De verdad os digo que por causa del llamado capitalismo, ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino del Padre. He aquí el llorar y crujir de dientes de un mundo que fue engañado. Un mundo que fue ilusionado. Al grado de hacerlos olvidar la promesa hecha al Padre por sobre todas las cosas. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Este dibujo celeste enseña la Trinidad solar en comunismo celestial. He aquí la única filosofía que quedará en este mundo. Porque todas las criaturas humanas pidieron la igualdad ante Dios. De verdad os digo que la igualdad pedida al Padre se iniciará en el rebaño Chile. Porque todo espíritu que tuvo paciencia es premiado por el Padre. He aquí la divina revelación más grande en la historia de este mundo. Porque todo rebaño o nación pequeña y explotada es grande en la gloria viviente del Padre. Escrito fue que todo humilde es grande delante del Padre.
Y lo humilde para el Padre lo son los individuos y las naciones. De verdad os digo que de esta nación pequeña saldrá el más grande después del Padre Jehová. He aquí que pronto veréis un rostro brillante como un sol, cuya sabiduría será también como un sol. He aquí que vosotros chilenos engañados y explotados, como muchos otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre, al Hijo del trabajo, porque el Hijo mayor ayuda al Padre Jehová en el trabajo universal. De verdad os digo que volveréis a gobernar por mandato divino. Porque siendo todo humilde primero ante Dios, es también primero en gobernarse. Porque este mundo debió de haber sido gobernado desde un principio por los humildes del mundo. No son primeros ante Dios. De verdad os digo que quien fue primero en este mundo y no tomó en cuenta las escrituras del Padre, no entrará al reino de los cielos. Este mundo hizo todo lo contrario al mandato celestial. Para el humilde fue lo peor. Para el humilde fueron las mayores cargas. Para el humilde la burocracia. Para el humilde la menor paga. Para el humilde cierta educación. Para el humilde largas colas. Para el humilde largas esperas. Para el humilde el dolor y el desprecio. Mas, de verdad os digo, que este abuso que no es de las escrituras del Padre, llega a su fin. Porque llega el fin del materialismo explotador. Cae un extraño sistema de vida, basado en el oro. Un sistema de vida, salido de un grupo de demonios ambiciosos. Un sistema de vida, que es desconocido en el reino de los cielos. Porque allí nadie explota a nadie. De verdad os digo que por culpa del llamado capitalismo, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Porque toda inocencia fue dividida. Y ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Así también las llamadas religiones dividieron al mundo en muchas creencias. Habiendo un solo Dios no más. He aquí el complemento telepático de revelación. De la divina parábola que os fue enseñada, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Satanás es el mismo sistema de vida. Son los mismos que os ilusionaron con el oro. Porque ninguno que lo siguió entrará al reino de los cielos. Es por ello que fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiere decir que todo pobre y explotado cuídese de la moral de los ricos. Porque ningún rico entrará al reino de los cielos. Ni tampoco sus imitadores. La moral viviente de los pobres y de los humildes es la que está más cerca del reino de los cielos. Y al irse corrompiendo en contacto de cómo piensan los ricos, los humildes más se alejan del reino de los cielos. Porque se os juzgará instante por instante. Segundo por segundo. Idea por idea. Molécula por molécula. Célula por célula. Virtud por virtud. De verdad os digo que el juicio final que todos pedisteis es para todo lo que sois. Para lo más microscópico que vuestra mente pensó e imaginó. Porque todo lo que visteis, tocasteis, pensasteis, olisteis, todo es juzgado. De verdad os digo que el que no pensó en amor común para los demás no encontrará amor común fuera de la tierra. Si fuisteis egoístas en vuestro pensar, aunque haya sido tan solo para una sola molécula, no entraréis al reino de los cielos. Porque moléculas y virtudes conocieron una filosofía común en el Padre. Conocieron la igualdad. Una igualdad que todo espíritu humano prometió cultivar en la tierra. Y de todas las filosofías que se dieron los hombres en este mundo, solo el comunismo salido de los sufridos del capitalismo es la que más se acerca al comunismo celestial del reino de los cielos. Porque la más mínima semejanza con lo del reino es premiado por el Padre Jehová. La semejanza es viviente ante el Padre. Y toda semejanza que trató de imitar al Padre, aun en lo más microscópico, es grande en el reino de los cielos. Y siendo grande, defiende al Espíritu que le engrandeció en la tierra. De verdad os digo que quien no engrandeció sus propias virtudes, no entrará al reino de los cielos. Porque sus virtudes le acusarán delante del Padre. Nadie pidió desvirtuar a nadie.
ni desvirtuarse a sí mismo. Todo el que pensó según el dinero, desvirtuó sus virtudes. Porque el dinero no es del reino de los cielos. Si el dinero fuese del reino, no existiría la felicidad celestial del mismo. El dinero es una forma egoísta de ver lo justo. Una forma imperfecta salida de criaturas poco evolucionadas. Criaturas que fueron influenciadas por lo exterior. Por lo que vieron los ojos. No por lo interior. Es por ello que ningún rico comprende la filosofía espiritual. Es la lucha de ellos. Estos espíritus prometieron al Padre no dejarse influenciar por lo exterior. Porque lo exterior se vuelve polvo. Ni nada se lleva el espíritu interior de lo exterior. Ni una molécula de nada. De verdad os digo que todas las filosofías que ha tenido este mundo son filosofías que se tornan polvo. Porque todas están influenciadas por lo exterior. Del polvo eres y al polvo volverás. Fue dicho. Polvo por lo microscópico. Y polvo por probar una filosofía que no es del reino de los cielos. El capitalismo que adoró al oro, pues lo hizo su patrón, es la más atrasada de las filosofías. Porque por causa del capitalismo, ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció una filosofía que dividió a sus semejantes. A uno que la conoció y la vivió. He aquí la caída del capitalismo. He aquí la caída de un mundo que se dividió por causa de un grupo de ambiciosos. Que se alió con la fuerza. Enseñando al mundo una legalidad ilegalizada ante el Padre. Ninguno que fue ilegal ante las escrituras del Padre entrará al reino de los cielos. Todo sistema de vida es ilegal ante el Padre cuando no toma en cuenta al Padre. Cuando no considera sus divinos mandatos. De verdad os digo que las leyes del Padre a nadie dividen. Al contrario, unifican a la materia y al espíritu. He aquí el arca de las alianzas. El comunismo de la espiritualidad con la materialidad. El destino viviente de cada uno no es dividirse, sino unificarse en una ley común. Quien no pensó en su propia psicología, en unificación alguna, no entrará al reino de los cielos. Porque todos de este mundo pidieron al Padre unificar en sus leyes lo que no estuviera unificado. Completar en sus leyes lo que se hizo incompleto. Vuestro sistema de vida es incompleto sin el Padre. Y nada incompleto entrará al reino de los cielos. He aquí las doctrinas de hombres. Doctrinas que no saben ni de dónde fueron, ni para dónde van. Doctrinas engañadoras. Que entretuvieron al mundo. Doctrinas ilusorias. Solo lo del Padre es lo eterno. Y no lo tomaron en cuenta. Es por ello que ninguno de este mundo entrará al reino de los cielos. Porque fueron indiferentes para con el divino mandato. De verdad os digo que todos debisteis de saber de memoria mis escrituras. Porque pedisteis comprender al Padre por sobre todas las cosas. Por sobre toda ilusión. Por sobre todo sistema de vida. De verdad os digo que todo olvido hacia el Padre abarca lo visible y lo invisible. Lo grande y lo microscópico. Lo que se ve y lo que no se ve. Instante por instante. Molécula por molécula. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? Por lo tanto nada queda al azar en su justicia. Ni los microbios de vuestro mundo. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo, creado por los hombres. La morada planetaria fue moldeada según los hombres. Y no según el Padre por sobre todas las cosas. He aquí la rebeldía de este mundo. Una rebeldía que ha venido perpetuándose de generación en generación. Lo ilegal fue enseñado como legal. Este mundo salido de hombres no quedará en la evolución humana. Porque es más fácil que quede un mundo primitivo, que no violó su ley, a que quede un mundo civilizado que la violó. De verdad os digo, que de este mundo que adoró el dinero, no quedará ni el recuerdo en el tiempo del futuro. Seréis llamados los seguidores de Satanás. ¿Por qué vivisteis divididos en todo orden de cosas?
Y solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. He aquí el mundo alfa, o mundo del principio. Un mundo creado por los intereses humanos. Un mundo que fue dirigido por lo más atrasado que ha tenido el género humano. Porque nunca vislumbraron el infinito poder del Padre. He aquí a vuestros guías ciegos. Por causa de estos ciegos, no entraréis al reino de los cielos. De verdad os digo, que no existe mayor ceguera que la de no comprender a su propio Creador. Porque eso conduce a las tinieblas. Este mundo llegó a su fin. Puesto que llegó la revelación. Los sucesos de la misma hablarán por sí mismos. Los hechos que os tocarán presenciar no necesitan de mayor explicación. Porque todos vosotros seréis sus actores. He aquí los hechos que vosotros mismos pedisteis. Porque todo se pide en el reino de los cielos. De verdad os digo, que os serán velados todos los misterios que vosotros mismos pedisteis para ser probados en la vida. Ahora sabréis el origen de todas las cosas. Antes no las supisteis, porque pedisteis para vuestra prueba de vida el olvido de todo vuestro pasado. Un pasado que se inició en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. De verdad os digo, que nada existe que no tenga su historia galáctica. Porque nadie es desheredado. Ni la materia ni el espíritu. Hasta vuestros microbios tienen una historia que se inició fuera de la Tierra. De verdad os digo, que todo lo de fuera está adentro. Porque sois creadores de hechos que naciendo desde dentro, se materializan fuera. No hay hecho en vosotros, que no sea primero una invisible idea. De lo invisible salisteis, y desde lo invisible materializáis. He aquí la cualidad y calidad de vuestra vida, que vosotros mismos pedisteis. De verdad os digo, que las cualidades y calidades de las vidas existentes en el universo no tienen fin. Nada en el Padre lo tiene. Muchos se creen únicos en el universo. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Porque limitan el poder de su propio Creador. ¿No se les enseñó que lo de Dios es infinito? ¿Y por qué siguieron dudando del poder del Padre? He aquí el castigo para los que miraron y consideraron las cosas del Padre en forma superficial. No le buscaron, habiéndolo prometido en el reino de los cielos. Pidieron estos espíritus atrasados, buscarlo y estudiarlo en medio de una vida cuyo origen sería momentáneamente olvidado. He aquí el llorar y crujir de dientes de los que no buscaron. He aquí la caída de millones de espíritus mundanos. Por ellos fue escrito, el que busca encuentra. Si no se busca al Padre, ni un instante en la vida, cuando lo van a encontrar. ¿Qué premio pueden reclamar? De verdad os digo, que ninguno que no le buscó, entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue mudo, ciego y sordo, a que entre uno que siendo más perfecto, no le buscó. Nunca la ingratitud ha sido premiada en el reino de los cielos. Hay muchas clases de ingratitud. Basta un segundo, o menos de ingratitud, y no se entra al reino de los cielos. De verdad os digo, que basta un segundo, o menos de sentimiento divisionista, y no se entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre, uno que tuvo sentimientos comunes, a uno que los tuvo dividiendo sus propias ideas. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.